Repito, el reino protista va a agrupar a los protozoarios y a las algas. Profe, no la escucho. ¿Bien? ¿Están escuchando, no? Profe, ¿qué dijo? No le escucho, profesor. Profe, escuché procariota, algo así. Sí. A ver, el reino protista El reino. a los protozoarios y a las algas. ¿Ok? Bien. Protozoarios, algas. Las características de los protozoarios serían las siguientes. Anotamos. Son organismos unicelulares con características similares a los animales. Vuelvo a repetir. Los protozoarios son organismos unicelulares, heterótrofos, carecen de clorofila y viven en medios acuáticos. Algunos son de vida libre y otros parásitos. Miren bien estas tres características que estamos observando en la pantalla, ¿ya? Organismos unicelulares, o sea, conformados por una sola célula. Son heterótrofos, o sea que se alimentan de sustancias orgánicas. Carecen de clorofila, o sea que al carecer de clorofila no realizan fotosíntesis, ¿no es cierto? No realizan fotosíntesis. Viven en medios acuáticos y algunos son de vida libre y otros son parásitos. En las algas, organismos unicelulares y multicelulares. Son autótrofos, presentan clorofila, ¿no? Las algas realizan fotosíntesis, al igual que las plantas, mucho cuidado. Presentan clorofila y viven en ambientes acuáticos, ríos, mares, lagos, charcos y tierra húmeda. Miren bien, ahí en la pantalla están observando, miren bien, protozoarios y algas. Es el reino protista, ¿ya? Protozoarios y algas. ¿Qué diferencia habría entre protozoarios y algas? Los protozoarios son unicelulares y las algas son uni y multicelulares. Otra, los protozoarios son heterótrofos, carecen de clorofila, mientras que las algas son autótrofas y presentan clorofila. Ambos viven en medios acuáticos. ¿Ok? Bien. Clases de protozoarios. Observen bien esta parte. Flagelados, ciliados, rizópodos y esporozoos. Miren bien, los protozoarios se dividen en 5 grupos. Los flagelados, ¿ya? Se mueven mediante flagelos. ¿Ven estas extremidades que tienen como flagelos, como chicotes? Esos se llaman flagelos. Entonces, ese es el primer grupo. Los flagelados se mueven mediante flagelos. El siguiente, tenemos los ciliados. Miren los cilios clásicos del paramecium. Este es un paramecium y miren cómo presenta bastantes cilios o pestañas. Cuando estas pestañas vibran, el paramecium adquiere movimiento. Entonces, se desplazan mediante flagelos o pestañas vibráctiles. Ejemplo, el paramecium. Los rizópodos. Acá tenemos a la ameba. Los rizópodos se mueven mediante pseudópodos o falsos pies, ¿ya? Son los rizópodos. Tenemos ejemplo, la ameba. Se mueve mediante pseudópodos. Pseudo es falso, podo, pies. Falsos pies. Y por último, los esporozoarios. Esporozoarios que no se mueven y reciben este nombre porque se reproducen por esporas. Se reproducen por esporas. Mucho cuidado entonces con estas clases de protozoarios, ¿ya? Entonces los protozoarios se dividen en 4 clases: flagelados, ciliados, rizópodos y esporozoarios. ¿Ok? Bien.
Tenemos ahora a las algas. Las algas. Las algas pueden ser, miren, unicelulares y multicelulares. ¿Ok? Bien, bien. Características de las unicelulares son microscópicas. Viven aisladas o agrupadas formando colonias. Forman el fitoplancton del que se alimentan los peces y el ejemplo clásico, las diatomeas, ¿no? Ahí están unas diatomeas. Las multicelulares son, como están conformadas por muchas células, son macroscópicas. No presentan tejidos diferenciados y carecen de órganos. O sea, carecen de raíz, tallo, hoja, flores. No tienen, carecen de órganos. Y según su color, se clasifican en 3 grupos. Las algas verdes, las algas pardas y las algas rojas. Miren bien. Miren, las algas verdes son las clorofícias. ¿No? Las algas de mar, por ejemplo, ustedes ven como unas alargadas, parecen unas cintas, son algas verdes, son las clorofícias. Las algas pardas o sargazos, el mar de los sargazos, hay gran cantidad de algas pardas. Y las algas rojas, el yuyo, por ejemplo, que echan al ceviche, son algas rojas, ¿no? Entonces, de acuerdo a su color, las algas se dividen en verdes, pardas y algas rojas. No te olvides, ¿ya? Clase de algas unicelulares, sus características, y multicelulares, ¿no? Multicelulares. Bien. Bien, pasamos ahora al reino fungi. El reino fungi, alumnos, es el reino de los hongos. ¿No es cierto? Es el reino de los hongos. Dentro de sus características, tenemos que son organismos terrestres que crecen en sitios oscuros, húmedos y sobre materia orgánica. Donde haya humedad, donde haya oscuridad y materia orgánica, es propenso a los hongos. ¿Ok? La otra característica, carecen de clorofila. Carecen de clorofila. ¿Ah? Existen hongos unicelulares y multicelulares. Acá hay un tipo de hongo, vean, unicelular. Se reproducen por esporas, ¿ven? Esta es una espora, ¿ven? Ahí está el hongo, se está reproduciendo por esporas. Son saprófitos, o sea que se alimentan de organismos muertos. Otros son parásitos, parasitan los organismos vivientes, ¿no? Animales, plantas, etc. ¿Ya? Los hongos parásitos malogran los cultivos y causan enfermedades. Acá hay un hongo, vean. Su partecita, ¿ven? Ese es un hongo clásico de un hongo. ¿Ya? Bien. Dentro de 10 minutitos, escúcheme bien, dentro de 10 minutos, ¿sí? Ok, profe. Ok, profesor. Ya, chicos, ¿saben una cosa? Como hemos perdido tiempo, vamos a seguir, ¿ya? Ya, profesor. ¿Ya? Profe, Ok, profe. hemos perdido como 20 minutos, creo. Claro, hijo, claro. Vamos a seguir. No hay descanso ni nada. Hasta que se corte. Ya, profesor. Ya ahí le doy 10 minutos, ¿ya? Ya, chicos. Bien. Los hongos parásitos, acá hay, por ejemplo, un tipo de hongos que parasitan vegetales, ¿no? Acá hay los saprófitos, junto con las bacterias, dice, son los grandes descomponedores de la materia orgánica. O sea, alumnos, los hongos y las bacterias son los causantes de la descomposición
de las sustancias orgánicas. El que se descomponga se descomponga la comida, el que haya descomposición de los cadáveres, etcétera, etcétera, son los hongos y las bacterias. Acá tenemos un honguito de jardín que todos conocen, ¿no? Ahí están con sus partecitas, vean. Tienen un sombrero, ¿ok? Las láminas, en estas láminas se encuentran los esporangios, en su interior se encuentran las esporas. Saben que estos hongos se reproducen por esporas. Tienen un pie, ¿no? Y tienen gran cantidad de hifas, como unas pequeñas raicillas, tienen nutrición heterótrofa, ellos se alimentan del suelo, de sustancias orgánicas. Esta cantidad de hifas forman un micelio, ¿no? Entonces ahí está, parte de un hongo de jardín. ¿Ustedes han visto un hongo de jardín? ¿De qué color es? Es medio blanco, ¿no? Blanquecino, porque no tiene clorofila, por lo tanto no realizan fotosíntesis. Tiene nutrición heterótrofa, ¿ya? Heterótrofa. Chicos, entonces mucho cuidado con el reino fungi, ¿ya? Organismos terrestres, crecen en lugares oscuros y en la humedad y sobre materia orgánica, carecen de clorofila, se reproducen por esporas, que estamos viendo acá, por esporas, son saprófitos, o sea, se alimentan de organismos muertos, otros son parásitos, malogran los cultivos y causan enfermedades a la persona, dice, ¿no? Los saprófitos junto con las bacterias son los grandes decomponedores de la materia orgánica, ¿ya? Esa es una característica del reino fúngico. ¿Está claro esta parte, ya? Seguimos con la otra parte. Ahí están los hongos parásitos, ¿ya? Por ejemplo, el tizón del maíz y la roya del café. Son dos tipos de hongos que parasitan vegetales, ¿eh? Miren ese hongo inmenso, miren. Son parásitos. Se llama tizón. Así le dice. El tizón que parasita el maíz. Y la roya que parasita el café. ¿Ve? Son hongos. Pero también así como hay hongos parásitos, también hay hongos beneficiosos. Por ejemplo, el penicillium, ¿ve? Miren, este hongo se llama penicillium. De él se extrae el antibiótico llamado penicilina. La penicilina. No te olvides, ¿ya? El penicillium, ¿no es cierto? Bien. Bien, chicos, pasamos ahora a la siguiente DPS, acá. Bueno, ese ya lo pasamos acá, a ver, acá. Este también ya lo vimos. Este acá faltaría. Clasificación de los hongos. En levaduras y en mohos. ¿Ven bien? ¿Ya? Las levaduras que están observando ustedes y los mohos. Quiero que escuchen bien esta partecita. Hongos, las levaduras son hongos unicelulares. Las levaduras. Como se reproducen por brotes o yemas, son hongos que se alimentan de azúcares, realizando el proceso de fermentación. A ver, ustedes cuando hacen picarones, por ejemplo, ¿qué le echan? Le echan levadura. ¿No es cierto? ¿Qué hace esta levadura al llegar digamos, se alimentan de azúcares? Los almidones están dentro de los azúcares, ¿ya? Entonces, estos hongos, al mezclarse con la masa del picarón, con la masa, al otro día van a ver ustedes cómo ha crecido la masa, ¿no? La olla ha crecido tremendamente porque se ha multiplicado, se han reproducido tremendamente gracias a la levadura. Entonces, los hongos unicelulares que se alimentan de azúcares, realizando el proceso de fermentación.
se ha producido una fermentación de la masa y un crecimiento de la masa. Son levaduras. Y los hongos y los mohos son multicelulares, ¿ya? Mucho cuidado. Las levaduras son unicelulares y los mohos multicelulares. Algunos son parásitos y otros son beneficiosos. ¿Ok? Ese los mohos, ¿no? Son multicelulares, están constituidos por una masa de hifa de color blanquecino. De aquí hablamos en delante de los mohos. Por ejemplo, el tizón del maíz y la roya del café son hongos parásitos. Mientras que el hongo beneficioso, como vimos, el penicillium, del cual se obtiene el antibiótico llamado penicilina. Esos son mohos. En la parte interna dice, los líquenes son asociaciones de algas verdes y hongos. Miren chicos, un líquen es una asociación de un alga y un hongo. Un alga y un hongo. ¿Qué le va a dar el alga? Los líquenes, el alga, escúchame bien, el alga, a esta asociación entre líquenes, entre el alga y el hongo, se llama simbiosis. Se llama simbiosis. No te olvides. Una simbiosis es la asociación de un alga verde y un hongo. ¿Ya? El alga, ¿qué le va a dar? El alga fabrica el alimento. Mucho cuidado. El alga fabrica el alimento, mientras que el hongo absorbe la humedad del medio ambiente, proporcionándole al alga el agua que necesita. ¿Ya? Entonces, el alga fabrica el alimento y el hongo proporciona el agua. Y entre ambos hay una simbiosis y resulta los líquidos, ¿ya? El líquido. No te olvides esta partecita, muy importante. ¿Ok? Acá, chicos, me olvidé decir en las levaduras. Por ejemplo, en la levadura, repito, son hongos unicelulares que se alimentan de azúcares realizando el proceso de fermentación. ¿Qué es la fermentación? La fermentación es la descomposición de los azúcares, ¿no? En CO2, o sea, dióxido de carbono y alcohol. No te olvides, la fermentación es la descomposición de los azúcares en CO2 más alcohol, ¿ya? No te olvides esta parte. La fermentación de la malta, por ejemplo, para elaborar la cerveza, por ejemplo, ¿no? Para la elaboración de los vinos, tiene que entrar en un proceso de fermentación. Para la elaboración del pan, por ejemplo, el pan, también tiene que echarle, bueno, en el pan son las levaduras, en el pan es la levadura, ¿no es cierto? Estamos acá pero en el pan son las levaduras que hacen que el pan se hinche y se produzca el crecimiento del pan, ¿no? Para la elaboración del pan se utiliza bastante levadura, ¿cierto? Entonces, cuando el pan se infla, es porque se ha desprendido CO2, o sea, dióxido de carbono. Y ha habido un crecimiento de la masa, ¿no? O sea, de la masa del pan, ¿ya? Bien. Entonces no olvidemos la clasificación de los hongos, ¿ya? Levaduras y mohos. ¿Y qué son los líquidos? Lean bien esto para el oral que vamos a tener, ¿ok? Bien, chicos. Reino plantae. Vean bien este cuadrito sobre el reino plantae, ¿ya? Miren bien. Las plantas, solamente voy a explicar esta parte. Las plantas se dividen en dos grupos. Las briófitas y las traqueófitas. Observen bien, ¿ya? Las briófitas sin vasos conductores y las traqueófitas con vasos conductores. ¿Ok? Bien.
Repito, las plantas se dividen en dos grupos. Las briófitas con vasos conductores y las traqueofitas, la briófita, perdón, sin vasos conductores y las traqueofitas con vasos conductores. ¿Ok? Bien. Las briófitas, tenemos como ejemplo el musgo y las hepáticas. ¿Cuáles son las características de las briófitas, de los musgos y las hepáticas? Primero, son plantas pequeñas. Primera característica. Son plantas pequeñas, viven en lugares húmedos y se esparcen o reproducen por esporas. Repito, las briófitas son plantas pequeñas. Como no tienen vasos, son plantas pequeñas, no tienen crecimiento, pequeñísimas. Otra, viven en lugares muy húmedos y se reproducen por esporas. Ejemplo de briófitas, los musgos y las hepáticas. ¿Ya? Bien, bien. Ejemplo de ellos, ¿ya? En el otro grupo, las traqueofitas presentan vasos conductores, no son vasculares, presentan vasos. Estas se clasifican en dos grupos, ¿no? Los que presentan semilla y los que carecen de semilla. En otras palabras, los que presentan semilla se llaman criptógamas. Anoten, CRI, criptógamas, y los que presentan semilla, fanerógamas. ¿Listo? Sin semilla, criptógamas, con semilla, fanerógamas. Dentro de las plantas sin semilla encontramos a los helechos, ¿no? Los helechos son plantas de tamaño mediano que no tienen flores, no tienen frutos, ni semillas. ¿Ya? Miren los helechos, no carecen de flores, carecen de frutos y son plantas de tamaño mediano que presentan vasos conductores. Bien, chicos, acá nos vamos a quedar, ¿ya? 10 minutitos y terminamos, ¿ya, chicos? 10 minutitos de recreo. Bien. Profe, ¿va a crear otro link o con el mismo volvemos? Con el mismo link, no, con el mismo. Ok, Ok, profesor.